Buenas noches. En España hay más de 7.000 kilómetros de vía férrea en desuso, además de puentes, túneles y estaciones que en algunos casos tienen un importante valor arquitectónico. Algunas de estas infraestructuras se cerraron por mal estado, otras por falta de uso y otras no llegaron a ser utilizadas jamás. El caso es que permanecen donde fueron construidas, olvidadas y en algunos casos constituyen un peligro por su deterioro. En el reportaje de hoy veremos algunos ejemplos de esas vías férreas y de las construcciones que las complementaban. El título lo dice todo: trenes en vía muerta. Una pausa y empezamos. El alcalde de la Vega de Pas, en Cantabria, ha necesitado 3/4 de hora de carretera para llegar hasta Pedrosa de Valdeporres, en Burgos. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Es una pena que estemos tan cerca, a casi a 7 kilómetros unos de otro y tengamos que dar esta vuelta para poder encontrarnos. Ya lo creo. Ya es hora, a ver si podemos hacer algo, ¿no? ¿Qué tal vais con vosotros con...? Estos dos municipios están unidos por 7 kilómetros de túnel. El túnel de la Engaña, completamente inutilizado. Terminado hace 40 años y pensado para el ferrocarril, todavía es el túnel ferroviario más largo de España, pero por aquí nunca ha pasado un solo tren. Entonces se planteaba el tramo más difícil de este gran ferrocarril, que continuando llegaba hasta Sagunto y pretendía enlazar con Santander, tenía su punto más crítico en lo que es en el paso de la divisoria montañosa. Entonces se veía muy importante conectar el puerto de Santander con la meseta, una ruta alternativa al Pozazal, y se empezó a hacer esta gran obra faraónica en el cual el gobierno de Franco puso su prestigio en acabar, además, el punto más complejo de toda la traza, que son los 7 kilómetros de galería que cala la divisoria montañosa. Es el túnel ferroviario más largo que existe dentro de España. El internacional de Canfranc sería más largo, pero estaría entre Francia y España. El último tramo por concluir, que es la bajada hacia Santander, que también era muy complejo, era un tramo de mucha dificultad orográfica, con un trazado muy complejo, muy revuelto, y que por coyuntura, el decisivo informe del Banco Mundial del año 62 cuestionó que aquella línea fuera a ser rentable dentro de un gran montón de líneas que estaban en ese momento en construcción en España. Siempre se ha comentado como el Vox Populi, decía la presión de los puertos del País Vasco, Bilbao, Pasajes, como una presión para que en su momento, estamos hablando de los años 50, años 60, para que no se diera otro acceso al puerto de Santander que hubiera podido ser una competencia hacia esos puertos. Siempre se ha comentado, como en tantos casos, no hay otro argumento oficial al que agarrarse, que es que el Banco Mundial impuso como condición que no se acabaran algunas de las obras que estaban ya muy avanzadas. La construcción se inició recién terminada la Guerra Civil y duró cerca de 20 años. Se calcula que unos 20 obreros se dejaron la vida en accidentes dentro del túnel. Para el régimen era una prioridad. La mayor parte de la línea ya estaba construida, pero carecía de sentido si no llegaba hasta Santander. Por aquel entonces venía de Sagunto, en Valencia, hasta Ciudad Dosante, en la provincia de Burgos. Los tramos con menos tráfico fueron cerrados en 1985. El esfuerzo constructor desplegado en esta línea en la década de los 50 ha resultado completamente desaprovechado. Por este viaducto de Santelices ni siquiera llegaron a poner los raíles. A unos pocos centenares de metros habría podido enlazar con la parte del Santander Mediterráneo que sí que llegó a funcionar y que está ahora cerrada. La falta de salida al mar dejó a la línea sin razón de ser y el gobierno decidió cerrar parte de lo que sí estaba en funcionamiento. Los obreros trabajaron durante 20 años repartidos en dos grupos separados. Hasta que las dos bocas del túnel no se comunicaron, no llegaron a percibir que los edificios de la obra eran idénticos a ambos lados de la perforación. De este proyecto inacabado han permanecido las estaciones y los túneles. Hay incluso lugares aislados donde llegó a edificarse la estación en medio del campo, sin ni siquiera esperar a que llegara hasta allí la explanación que debía haber abierto paso al ferrocarril. Así, se llegaron a construir estaciones como esta de Bó de Guarnizo, en Astillero, muy cerca de Santander. El único rastro actual del tren es la línea Santander-Palencia-Madrid, que pasa muy cerca de la estación Fantasma, reciclada ahora para usos municipales. La explicación de esta aberración es fácil.
La partida presupuestaria para construir estaciones llegó, en este caso, antes que la necesaria para explanar el terreno. Dentro de las pequeñas obras que podemos hacer nosotros desde el ayuntamiento, pues ha sido evitar sobre todo lo que ha fastidiado esta obra, que es el profundo abandono que ha tenido y sobre todo los efectos del agua. Un poco hacer cortes de agua, pues para que las aguas no destrocen ya más de lo que lo han destrozado en estos 40 años de abandono que lleva la obra. Quedó bien, ¿eh? Que yo creía que después de volverla a ver hace pues ya más de medio siglo, está estupendamente, ¿eh? Por aquí, pues claro, como ya tiene uno esta pérdida de memoria, que esto es inevitable, ¿no? Tiene restos de lucidez, ¿no? Pero igual hace que no había pisado yo, que fui el que primero dio los barrenos esos del túnel, igual hace 40 años. Vine de Penal del Dueso, de Santoña. Vinimos aquí a trabajar, pues qué sé yo, como 80 o así. Nos trajeron aquí. Primero fueron prisioneros de guerra los que trabajaron en las obras y más tarde llegaron hombres libres. Cuando terminaron,